Ella no solo fue una reina hermosa, sino una estratega feroz que desafió imperios. Pero, ¿quién era realmente Cleopatra, la amante fatal o una política brillante atrapada en una guerra de poder? Hoy vamos a descubrir el lado que la historia oficial quiso ocultar. Cleopatra VII Tea Pilopator, conocida simplemente como Cleopatra, fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica en Egipto. Su nombre ha resonado a través de los siglos como símbolo de belleza, poder y tragedia. Sin embargo, la mayoría de lo que sabemos de ella está teñido por los relatos de sus enemigos políticos y por las historias románticas que la pintan como una mujer cuyo mayor poder fue su encanto. Para entender quién fue verdaderamente Cleopatra, es imprescindible examinar el contexto histórico, su linaje, educación, sus desafíos y su ambición. Egipto, en tiempos de Cleopatra, no era el majestuoso reino independiente que muchos imaginan. Desde la muerte de Alejandro Magno en 323 Calle, el control de Egipto había sido tomado por su general Ptolomeo Isóter, fundador de la dinastía ptolemaica. Esta familia de origen macedonio-griego gobernó Egipto como faraones, pero mantuvo una identidad cultural predominantemente helenística, con poca integración hacia las tradiciones egipcias. El periodo ptolemaico fue turbulento, marcado por luchas internas, asesinatos familiares y un esfuerzo constante por mantener la independencia frente a Roma, que crecía en poder y ambición. Los Ptolomeos eran conocidos por sus alianzas matrimoniales entre hermanos y primos, buscando preservar el poder dentro de la familia, práctica que frecuentemente derivaba en rivalidades sangrientas. Para el nacimiento de Cleopatra, en el año 69 Calle, Egipto se encontraba bajo la sombra cada vez más pesada de Roma. Ptolomeo XII Auletes, su padre, era un gobernante débil, más preocupado por mantenerse en el trono que por fortalecer el país. La economía estaba en crisis y la autoridad de Egipto amenazada. Cleopatra no fue egipcia de sangre, su ascendencia era macedonia griega. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, ella mostró un interés genuino por la cultura egipcia. Se dice que fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio, algo notable en un linaje acostumbrado a hablar solo griego. Este gesto fue un paso importante para acercarse a su pueblo y consolidar su autoridad, entendiendo las tradiciones, religiones y simbolismos propios de Egipto. Su nombre, Cleopatra Tea Pilopator, significa gloria de su padre y su llegada al mundo fue en un momento crucial para la historia del país. Se desconoce mucho de su infancia, pero los registros históricos señalan que recibió una educación excepcional. Su formación incluyó literatura, filosofía, política, astronomía, matemáticas y, sobre todo, estrategias de poder. Esta preparación no era común para una mujer en esa época, pero para una reina era fundamental. Cleopatra estaba destinada a gobernar, y su inteligencia era su arma más poderosa. La familia Ptolomeo era una mezcla tóxica de ambición y traición. Cuando Ptolomeo XII murió, dejó a Cleopatra y a su hermano Ptolomeo XIII como co-gobernantes, aunque la realidad era que ambos deseaban controlar el poder absoluto. Esta corregencia provocó tensiones que desembocaron en una guerra civil. Cleopatra, entonces joven y determinada, fue expulsada de Alejandría por las facciones rivales, apoyadas por su hermano y sus consejeros. No obstante, su destierro fue temporal. Fue durante este periodo de crisis cuando entró en juego la figura de Julio César. En el 48 Calle, tras la persecución de Pompeyo por parte de César en la Guerra Civil Romana, César llegó a Egipto. El país estaba en caos, dividido entre facciones que buscaban controlar el trono y aprovechar la llegada de Roma para sus propios fines. La historia cuenta que Cleopatra se presentó a César enrollada en una alfombra para evitar ser detenida y así captar su atención. Aunque el relato es parcialmente legendario, lo cierto es que Cleopatra sabía perfectamente qué hacer para recuperar su posición. Su alianza con César no fue simplemente amor, sino un movimiento político que le aseguró apoyo romano y le permitió regresar al poder. A cambio, Cleopatra ofreció apoyo económico y político a César,
quien veía en Egipto un aliado estratégico para sus planes en el Mediterráneo. Este episodio marcó el inicio de una relación que cambiaría la historia no solo de Egipto, sino de Roma y el mundo antiguo. La alianza con César permitió a Cleopatra reinstalarse como reina, consolidando su poder frente a su hermano y rivales. Su reinado estuvo marcado por una combinación de diplomacia, propaganda y uso de símbolos religiosos para legitimar su autoridad. Fue vista por sus enemigos en Roma como una extranjera peligrosa, una mujer que seducía a los poderosos para manipular el destino de imperios. Esta imagen se amplificó después del asesinato de César, cuando los romanos buscaron justificar su campaña contra Cleopatra y Marco Antonio. Pero Cleopatra no era solo una figura pasiva en la política romana. Su influencia fue tangible, ayudó a César a financiar sus campañas y participó activamente en las negociaciones de poder. Además, tuvo un hijo con César, Cesarión, a quien nombró su heredero. Los relatos de escritores romanos, como Plutarco y Suetonio, están plagados de prejuicios y exageraciones. La imagen de Cleopatra como una femme fatale manipuladora ha eclipsado su verdadera capacidad como líder. Pocas figuras en la historia han provocado tanto misterio, admiración y controversia como Cleopatra. La mujer que enfrentó a imperios y cuyo nombre aún despierta preguntas, ¿fue una líder visionaria o una trágica víctima de las conspiraciones políticas? En esta segunda parte, desvelaremos las estrategias y secretos que marcaron su reinado y su lucha contra el poder de Roma. Después de consolidar su posición con el apoyo de Julio César, Cleopatra no solo recuperó el trono, sino que supo que debía usar cada herramienta a su alcance para mantenerlo en un mundo que se transformaba rápidamente. Roma, la superpotencia emergente, ejercía una influencia creciente, y su destino estaba estrechamente ligado a la política de esta ciudad-estado que se convertía en imperio. La relación de Cleopatra con César no fue un simple romance, aunque la historia popular así la retrata. Fue una alianza política calculada que le aseguró respaldo militar y legitimidad ante sus rivales internos. Durante su reinado conjunto, Cleopatra se convirtió en una figura central de la política mediterránea, mezclando la tradición egipcia con la influencia romana. Pero el destino de César cambió para siempre el curso de Cleopatra. En marzo del 44, calle, César fue asesinado, y Roma se sumió en un caos político que dividiría a la República entre distintos bandos y figuras ambiciosas. En medio de esta turbulencia, Cleopatra se encontró sola, vulnerable, pero con una determinación férrea para proteger su reino. Fue entonces cuando surgió Marco Antonio, uno de los principales generales y políticos de Roma. Su encuentro con Cleopatra marcó un nuevo capítulo en la historia de Egipto y Roma. No era solo una cuestión de alianza militar, sino un vínculo profundo que transformó a ambos. Marco Antonio necesitaba recursos y apoyo para sus campañas contra sus rivales en Roma, y Cleopatra buscaba mantener la independencia de Egipto y proteger su dinastía. Su unión fue una mezcla de conveniencia política y atracción personal, que desafió las normas y provocó escándalo en Roma. La corte de Alejandría se convirtió en el centro de esta alianza. Cleopatra desplegó toda su inteligencia, carisma y poder para influir en Marco Antonio, quien a su vez utilizó la riqueza y el prestigio de Egipto para reforzar su posición en Roma. Esta etapa estuvo marcada por lujos, intrigas y grandes decisiones políticas. Cleopatra se presentó en Roma como la reina de un imperio aliado, asistiendo a banquetes y eventos donde mostró su cultura y poder. Sin embargo, su presencia también generó rechazo y temor en muchos sectores romanos, que la veían como una amenaza. El Senado romano, liderado por Octavio, futuro Augusto, utilizó la relación entre Cleopatra y Marco Antonio para lanzar una campaña de desprestigio. La acusaron de corromper a Roma y de usar a Antonio para controlar el destino del imperio. El conflicto no tardó en estallar. La batalla naval de Accio en el 30 y un a.C. fue decisiva. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octavio, lo que selló el destino de Egipto y marcó el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. La derrota no solo fue militar sino también simbólica. Egipto, que había sido un reino milenario independiente,
quedó bajo control romano. Marco Antonio se suicidó tras la derrota, y Cleopatra decidió seguir su ejemplo, evitando ser llevada a Roma como trofeo. El suicidio de Cleopatra ha sido envuelto en leyendas, desde la mordedura de un áspid hasta venenos secretos. Más allá del mito, fue un acto de última voluntad para preservar su dignidad y la independencia simbólica de Egipto. Pero el legado de Cleopatra va mucho más allá de su muerte. Fue una líder que utilizó la inteligencia, la cultura y la diplomacia en una época dominada por la fuerza militar. Su vida desafió los prejuicios de género y etnia, y mostró que el poder femenino podía ser tan formidable como el masculino. Además, Cleopatra fue una protectora de la cultura egipcia, una mujer que entendió el valor de su historia y tradiciones en un mundo cambiante. Su reinado fue un intento por equilibrar lo antiguo con lo nuevo, y aunque terminó con la anexión romana, su impacto cultural y político permanece hasta hoy. La figura de Cleopatra sigue siendo un enigma, un símbolo de resistencia y ambición. No fue solo la mujer de los grandes hombres de Roma, sino una reina con su propia voz, estrategia y legado. En esta historia de poder, amor y tragedia, Cleopatra emerge como una de las figuras más complejas y fascinantes de la antigüedad, cuya vida y muerte nos enseñan que la historia no es solo lo que nos cuentan, sino también lo que elegimos descubrir. Cleopatra fue mucho más que una reina hermosa y una amante famosa. Fue una mujer fuerte que luchó por su país y su gente en tiempos difíciles. Hoy descubriremos qué dejó realmente en la historia y por qué sigue siendo recordada. Después de su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser parte del Imperio Romano. Pero el espíritu de Cleopatra no desapareció. Su historia siguió viva en las leyendas, en el arte y en la cultura popular. Cleopatra mostró que una mujer podía gobernar con inteligencia y valentía, a pesar de vivir en una época en la que los hombres dominaban la política. Ella logró hacerse escuchar y respetar. Fue una líder que usó su conocimiento, su educación y su valentía para proteger a su pueblo. Su vida también nos habla de las dificultades que enfrentó, desde las traiciones en su propia familia hasta las grandes guerras contra Roma, pero nunca se rindió. Fue una luchadora hasta el final. Además, Cleopatra ayudó a conservar la cultura egipcia. Ella respetó las tradiciones y buscó unir a su pueblo, mezclando lo antiguo con lo nuevo. Esto dejó una huella importante que todavía podemos ver en la historia y en las ruinas de Egipto. Su historia también nos enseña a mirar más allá de las apariencias. No era solo una mujer bonita, sino una estratega, una diplomática y una reina con un plan. Muchas veces, las historias oficiales la reducen a un personaje secundario, pero en realidad fue una protagonista clave en su tiempo. Por eso, Cleopatra sigue siendo una figura fascinante. Su vida nos invita a cuestionar la historia que nos han contado y a descubrir la verdad detrás de los mitos. Si algo podemos aprender de Cleopatra es que el poder no siempre es solo fuerza, también es inteligencia, cultura y coraje. Gracias por acompañarnos a descubrir la verdadera historia de Cleopatra. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias increíbles que no te enseñaron en la escuela. Nos vemos en el próximo video. La figura de Cleopatra sigue siendo una de las más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad, no solo por su belleza legendaria, sino por la inteligencia y astucia con la que navegó en uno de los momentos más turbulentos de la historia egipcia y romana. En esta segunda parte exploraremos cómo Cleopatra usó el poder de la palabra, la política y el carisma para mantener su reino y, más allá de eso, cómo su vida estuvo marcada por decisiones que cambiaron el destino de todo un imperio. Cleopatra nació en una familia gobernante que ya estaba llena de conflictos internos. La dinastía ptolemaica, de origen griego-macedonio, había gobernado Egipto durante siglos, pero los lazos familiares estaban teñidos de rivalidades, traiciones y conspiraciones. Desde muy joven, Cleopatra tuvo que aprender a manejar esta compleja red de enemigos y aliados, no solo dentro de su propia familia, sino también con el poder emergente de Roma. Su ascenso al trono no fue sencillo. Después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra tuvo que luchar contra sus hermanos y otros pretendientes al trono.
Pero lejos de limitarse a un simple enfrentamiento militar, la joven reina comprendió que su arma más poderosa era la diplomacia. Hablaba varios idiomas, entendía la cultura egipcia y romana, y sabía cómo moverse en los círculos de poder. Uno de los movimientos más audaces de Cleopatra fue su relación con Julio César. Aunque muchos la recuerdan solo por ser su amante, su alianza con César fue un acto político calculado. Cleopatra sabía que para proteger Egipto debía alinearse con Roma, y qué mejor manera que seducir al hombre más poderoso de ese momento. Su encuentro en Alejandría, con la reina supuestamente envuelta en una alfombra para sorprender a César, ha quedado en la historia como símbolo de su audacia y misterio. Esta relación le dio a Cleopatra no solo protección, sino también legitimidad. Con el apoyo de César, pudo regresar al trono y consolidar su poder. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte de César, el escenario cambió y surgió un nuevo jugador, Marco Antonio. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio es una mezcla de amor, política y tragedia. Ambos eran líderes poderosos, pero también figuras polémicas en Roma. Su unión fue vista como una amenaza para el Senado romano, que temía perder el control sobre Egipto y el Mediterráneo. Cleopatra demostró nuevamente su habilidad para influir en la política internacional, pero también su valentía. No temía enfrentarse a Roma, ni siquiera cuando la balanza parecía inclinarse en su contra. Su alianza con Marco Antonio llevó a guerras, alianzas cambiantes, y, finalmente, a la confrontación decisiva en la batalla de Accio. La derrota en Accio fue el inicio del fin, pero Cleopatra no estaba dispuesta a entregar su reino ni su dignidad. Frente a la invasión romana, liderada por Octavio, futuro emperador Augusto tomó una decisión que marcó la historia: el suicidio. El acto de Cleopatra ha sido envuelto en un aura de misterio y leyendas. Se dice que eligió morir mordida por un áspid, la serpiente sagrada de Egipto, aunque otras teorías hablan de venenos o incluso de asesinato. Pero más allá del modo, lo importante fue su mensaje: prefirió morir libre que vivir como una prisionera de Roma. La muerte de Cleopatra no solo significó el fin de un reinado, sino el final de una era. Egipto perdió su independencia y se convirtió en una provincia romana, pero el espíritu de la reina sobrevivió en la memoria colectiva. Su vida nos recuerda que el poder puede adoptar muchas formas, no solo la fuerza de las armas, sino la fuerza de la inteligencia, la cultura y la voluntad de no rendirse ante la adversidad. Cleopatra enseñó que una mujer puede ser protagonista en un mundo que parecía solo para hombres, y que su legado puede trascender siglos y continentes. Finalmente, la historia de Cleopatra no es solo la historia de una reina o de una mujer hermosa, es la historia de una estratega, una diplomática, una líder que supo usar cada herramienta a su alcance para defender su país y su identidad. En cada gesto, en cada decisión, dejó una huella imborrable en la historia del mundo antiguo.